Hola, gloria a Dios. Está usted en palabra y profecía. Le habla y le saludo al interior de su casa a través de esta tecnología. En el nombre de Cristo, que la bendición y la misericordia de Dios sea con usted donde quiera que usted esté, bajo la circunstancia que esté. Nunca lo va a desamparar. La misericordia de Dios. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de Éxodo. Vamos a hablar del libro del Éxodo y ahí hay varias lecciones que tenemos que aprender, porque la Biblia fue hecha para que aprendiéramos y conociéramos quién es Dios, quién es el camino, la verdad y la vida, que es Cristo de la gloria, que es el único que puede cambiar su vida. Entonces vamos a empezar. Éxodo, autor Moisés. Éxodo es la continuación de lo que empezó en el libro de Génesis. Es la continuación de una historia. Y ese relato fue iniciado en Génesis. En Génesis capítulo 15, verso 13 dice que la descendencia de Abraham moraría 400 años en tierra ajena. En esto, con cuanto a fechas, qué año, no se puede porque no hay herramientas. Entonces, la palabra con que se abre Éxodo dice, y en lugar de ahora, a Éxodo se le llama la secuela o la consecuencia de Génesis. El doctor Campbell Morgan escribió en el libro de Éxodo, nada se inicia en este libro y nada se concluye en el libro de Éxodo. Entonces, ¿qué significa Éxodo? Salida, salir, Éxodo, trasladarse de un lugar a otro. Este mensaje lo tomé de la escuela bíblica del doctor McGee. Él fue el que trajo este libro en un programa de radio muy conocido y se da por Radio Transmundial, es a través de la Biblia, con el doctor Vernon McGee. Él es el autor de estas notas que miles de personas la han visto, pero ya creo que el doctor McGee ya murió y como dicen, paz en su tumba. Y un siervo de Dios que dejó enseñanzas preciosas para que nosotros aprendamos y conozcamos los tesoros que tiene la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el mensaje de Éxodo? ¿Qué significa Éxodo? Lo acabé de decir, la salida. La redención es por medio de la sangre y del poder. El mensaje está expresado en Hebreos 11, 23, 29, que por cuestiones de tiempo no lo leo. Hebreos 11, 23 al 29. El verso clave del libro de Éxodo está en Éxodo 20, verso 2, que dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Se lo repito, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces, 70 personas descendientes de Jacob entraron en Egipto. Esto está registrado en Génesis 46, 27. Y se estima en una forma conservadora que de Egipto salieron más o menos 2.100.000 personas. Otros dicen que hasta 3 millones. Pero no hay datos, pero mínimos a eso. Entonces, aunque no podemos estar seguros de la fecha en esta etapa, se supone que José entró a Egipto bajo los Ixos o reyes pastores. Esto fue durante la dinastía 15 y 17 de esta familia. Y ellos eran conquistadores semíticos de Mesopotamia y príncipes beduinos del desierto. Ellos a la larga eran parientes de Abraham, de Isaac y Jacob. En realidad, pues los israelitas eran sus únicos amigos, ya que los egipcios los odiaban. Amasís, líder militar de Egipto, dirigió una rebelión contra los reyes egipcios, los depuso y fue hecho faraón. Y Ramsés II de esta línea dinástica fue el faraón de la opresión que no conocía a José. Ahora, miremos que la vida de Moisés está dividida en 3 etapas de 40 años cada una. La primera etapa, primeros 40 años de la vida de Moisés, él los pasó en el palacio de Faraón en Egipto. La segunda etapa de Moisés los pasó en el desierto de Madián. Y la tercera etapa de Moisés estaba en el desierto
ya con Israel, pero él era el líder. Entonces, el entrenamiento que Dios le dio en el desierto fue distinto al entrenamiento que recibió en Egipto, en el templo del sol. Pero ese entrenamiento secular no preparó a Moisés para seguir a Dios y conducir a Israel fuera de Egipto. Dios lo entrenó personalmente en el desierto. Se tomó la molestia, el Señor, de entrenar a Moisés 40 años para que él aprendiera. Podemos decir que Moisés se grabó como doctor en divinidad en el desierto. Y dice la palabra en Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces la sabiduría de Egipto no debe ser tomada en poco, porque ellos conocían la química, la matemática, la astronomía, y eran brillantes, eran arquitectos, eran gente brillante. Y después que Dios preparó a Moisés para librar a su pueblo, lo envió de nuevo a Egipto después de 40 años. Y Moisés fue a reunir a los líderes, a los ancianos de Israel allá en Egipto, y se presentaron ante Faraón, y Faraón se negó y dijo, pues yo no conozco a Jehová. ¿Por qué? Porque en Egipto había multitudes de dioses, muchos señores, había muchos templos. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Dónde está eso? Segunda de Timoteo 3:8. Entonces Faraón preguntó, ¿quién es Jehová? Él nunca había oído hablar de Jehová, ni idea. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Jehová, ni tampoco voy a dejar ir a Israel. Eso está en Éxodo capítulo 5, verso 2. Y Dios se presentó. ¿Cómo se presentó? Conoció entonces Faraón quién era Dios y cambió. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Entonces Faraón se apresuró a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová nuestro Dios y contra vosotros. Eso lo expresó en Éxodo 10:16. Aquí hay dos puntos que surgen de este episodio. ¿Por qué las plagas? Las plagas fueron la batalla de Dios contra los dioses de Egipto. Cada plaga fue dirigida contra un dios en particular de Egipto. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses. ¿Quién dijo eso? Yo, Jehová, en Éxodo capítulo 12, versículo 12. Entonces, miramos las 10 plagas que iba dirigida cada uno a un dios en particular. En el Nilo convirtió el agua en sangre. El Nilo era el líquido, era la vena arterial, la vida del imperio, pero también era consagrado al dios Osiris. Las ranas, dedicados al dios Eka, era la diosa con una cabeza de rana, y fue una fuerza muy grande contra la diosa matar la rana. Los piojos, dedicados al dios Hep, era el dios de la tierra. La cuarta plaga, las moscas, los escarabajos, eran sagrados y dedicados a Ra, el dios sol, a Ra Amón y a Kepara. Escarabajos de oro han sido hallados en las tumbas de los faraones. La plaga del ganado. Egipto era una tierra de zoolatría. Ellos adoraban a los animales. Apis era el buey negro que fue adorado. Bueyes momificados han sido hallados en las pirámides cerca de Memphis. Hay una nota de humor que Dios introduce aquí. Imagínense los egipcios adorando un buey enfermo. Las úlceras, la sexta plaga. Los sacerdotes estaban impuros, no podían servir en sus templos con úlceras en sus cuerpos. La séptima plaga, el granizo. Egipto era la tierra de muy poca lluvia. En el Cairo, la precipitación es menos de 1 pulgada al año. Isis era la diosa del aire. Las langostas son un juicio de Dios. Compárese las langostas con Joel y Apocalipsis. Las tinieblas, los egipcios adoraban al dios Sol, a Ra, y tenían terrible negación sobre las tinieblas. La décima plaga, la más terrible, la muerte de los primogénitos. Los primogénitos
en Egipto fueron apartados para el servicio de los dioses. Entonces, ¿qué hizo Dios en segundo aspecto? Dios quiso revelar a su propio pueblo que Él sí tuvo poder para librarlos, porque ellos no creían. Nadie es profeta en su propia casa. Entonces, ¿qué significa cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón? Usted puede ver eso en Éxodo 4, verso 21, Éxodo 7, verso 3, Éxodo 14, verso 4 y Romanos 9, del 17 al 24. Entonces la palabra endurecer lleva un sentido de torcer con una soga. La sugerencia es que Dios llevó a Faraón a corte e quiso relevarle, ¿sí? ¿Y qué más hizo? Ya que estaba en su corazón, no le fue permitido encubrirlo y tuvo que revelar su verdadera intención y pensamiento. O sea, Dios aprieta pero no ahorca, usted ese dicho. Entonces la Pascua es la fiesta religiosa más antigua en la celebración continua y manifiesta y habla y apunta hacia la redención con la sangre de Cristo. Y Dios libró a su pueblo de Egipto con la sangre y con poder. Recuerde que les dijo, pongan sangre del cordero en los dinteles de las puertas arriba y a los lados. Y donde no haya sangre y pasa el ángel, el primogénito de esa casa se muere. Y esta fue la gracia de Dios que le fue descrita de esa manera. Vosotros viste, dice Éxodo 19:4, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios quería revelarle a su pueblo que él tenía el poder ¿para qué? Para librarlos. Y por eso en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, lleno de la gloria de Dios, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque cuando usted se mete con Dios, Dios lo fortalece, la roca eterna de los siglos. Luego la ley, después de este proceso, la ley fue instituida con el permiso de ellos. Los 10 mandamientos son un segmento de la ley mosaica. La legislación que ordenó la vida social, los 10 mandamientos fue dada con el resto del Pentateuco. Por ejemplo, para la generación que hoy en día, les recomiendo que se lea Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 19, que todo esto que llaman desarrollo social y progresismo es abominación a Dios y él lo escribió hace más de 1500 años. Imagínense, porque Dios es omnipresente. Mientras usted piensa, el Señor ha ido y venido 1.000.000 de veces. Entonces, el gran énfasis fue puesto sobre la construcción del tabernáculo a su servicio allá en Éxodo. Y el sistema sacrificial era el corazón de la adoración a Dios. El pecado, entienda esto, no lo olvide, el pecado ha de ser tratado antes que Dios pueda morar con su pueblo. Y en Éxodo 25:8 dice, y harán santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y mientras usted no haga de su corazón un santuario y se arrepienta de corazón y reciba a Cristo como Señor y Salvador, usted puede ir a la iglesia, usted puede ser bautizado, usted puede ser hasta pastor, puede ser misionero, puede ser lo que quiera, apóstol o querubín, pero si usted no ha sido justificado, no ha sido redimido y no está siendo santificado por el poder de la palabra y el Espíritu Santo, usted va al infierno con tu Biblia. Lamento decirle, muchos se molestan, pero a mí no me importa, porque usted tiene que entender por qué la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, todo cristiano serio, y lo voy a decir 2 veces, todo cristiano serio debería aprenderse de memoria el plano del tabernáculo y su mobiliario y su ubicación y saber qué significa para usted en este templo el atrio, la fuente, el candelabro, la mesa del pan de la proposición, el propiciatorio, el altar del incienso, el tabernáculo propio, el arca del testimonio y el lugar santísimo. Eso tiene que ver mucho con usted en este tiempo. Pero la gente no quiere leer la Biblia, la gente no quiere estudiar la Biblia, la gente no quiere llevar la Biblia a la iglesia. Entonces, después nos quejamos porque el profeta dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no hay ciego más ciego que el que no quiere ver. Así que Dios quiere revelarse a usted y hoy en día lo hace a través de la predicación del evangelio. Ahora, si usted quiere ver un bosquejito pequeño del libro de Éxodo, se lo decanto así. Aparece un libertador en el capítulo 1 de Éxodo, versículo 1. Luego aparece la servidumbre de Israel en Egipto. Eso es tipo del mundo. Así como el libertador es Cristo en este tiempo de la gracia.
Y la servidumbre de Egipto es el mundo donde la gente es esclava de los deseos de la carne y del amor que el mundo y las bagatelas y las luces que ofrece el mundo, que son seductoras, atractivas, pero letales. La paga del pecado es la muerte. Luego nació Moisés y los primeros 40 años, ¿dónde la pasó? En el palacio de Faraón, y aprendió de todo y era un hombre poderoso en palabras de eso, pero ajeno a Dios. Hoy en día hay mucha gente que tiene conocimiento, es muy intelectual, pero viven lejos de Dios. Luego vino el llamado de Dios, la segunda etapa de Moisés allá en el desierto, donde el Señor se le aparece en una zarza. Y lo primero que le dice es, quítate el calzado porque la tierra donde estás es santa. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no puede caminar en sus propios pasos, sino en el terreno de Dios a la manera de Dios, como Dios le diga. Por eso, si usted ama a Dios, dice Jesús, le decía a los religiosos, a la élite, a la casta religiosa, a la crema innata de Israel, le decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué se lo decía? Porque ellos decían, fuera de nosotros no hay nada. Cualquier parecido con cualquier denominación que dice, el que no esté con mi denominación no se salva. ¡Ah! La misma Biblia los contradice y dice, Dios no hace acepción de personas, y el mismo Cristo les sella la boca porque dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces, ¿cuál es la exclusividad que pretenden tener ciertos sectores religiosos que en lugar de predicar el evangelio se han hecho fortunas en el nombre de Dios para vivir sabroso? Así que, mi amigo, luego regresa a la tercera etapa de Moisés. Ya ha sido tocado y tratado por Dios 40 años. Y empezó el proceso de la liberación de Israel. Luego empieza la contienda con Faraón en Éxodo 5 al capítulo 11. Las 9 pagas contra la idolatría de Egipto, la batalla de los dioses, que ya le dije, cada plaga está dedicada a un dios, donde Dios venció uno a uno los dioses principales de Egipto y los dejó sin razones para creer. Ahora viene la segunda parte de los capítulos 12 al 14, que es la liberación, con poder y con sangre. Se instituyó la Pascua, la 10ª plaga, muerte de los primogénitos. Y se usó la sangre, al que no estaba cubierto de la sangre de esa casa, se moría. Si usted no tiene la sangre de Cristo en su corazón, en su alma, aunque crea en Dios, lea la Biblia y vaya a una iglesia, esté bautizado y le den temblores emocionalistas, esas charapuscas que dan, ¡es santo! ¿Sí? Usted se va para el infierno, amigo. Y allá sí va a tener charapuscas a la lata, pero ya será tarde. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este es el tiempo de arrepentirse. Este es el tiempo de volver a Dios. Este es el tiempo de salir de Egipto. Este es el tiempo de dejar la tibieza. Este es el tiempo de arrepentirse. Este es el tiempo de buscar a Dios de corazón, porque el tiempo se agota. Cristo viene y tenemos a la espalda también la aparición del anticristo. Ya está montado el nuevo orden mundial. Así que despiértese, porque cristiano que se duerme se lo lleva al diablo. Luego aparece el cruce del Mar Rojo, la destrucción del ejército más poderoso del mundo de aquel entonces. Lo destruye Dios en Éxodo capítulo 13 y capítulo 14. Luego viene la marcha al monte Sinaí, que es el periodo de educación y formación espiritual para una nación que estaba y estuvo por 400 años rodeada de idolatría y de toda clase de supersticiones y de hechicerías y de cosas abominables. Entonces Dios quiere hacer cosas nuevas. Viene el cántico de los redimidos en el desierto del sur, en Éxodo 15, del 1 al 22. Luego viene la contienda de las aguas de Mara, la agua amarga que es endulzada por un árbol. La cruz es ese árbol tipo de la cruz que endulza las experiencias amargas de la vida. Por eso fue Cristo el que dijo, no lo dijo Hipócrates, ni Sócrates, ni Pericles. El que a mí viene, yo no lo echo afuera. Mi paso dejo, mi paso doy. Yo no lo doy como el mundo le da. Luego aparece el episodio de Elim, el sitio fructífero de la experiencia cristiana. Si usted es cristiano y se siente y el Espíritu Santo le da testimonio que usted es una persona cristiana,
entonces usted debe dar fruto. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de los frutos del Espíritu Santo. Yo pregunto a usted que dice que es cristiano y va a X o Y denominación o a cualquier templo, ¿qué hace ahí sentado usted domingo tras domingo, semestre tras semestre, año tras año, y usted no mueve una paja para Dios? Un día se va a presentar usted ante Dios y dice, dame cuenta de lo que te di. Yo, cristianos que llevan años en los templos y no leen la palabra, nunca han leído toda la palabra. ¿Cómo van a servir a Dios? ¿Cómo va a usar a Dios a un cristiano perezoso? Puede saltar, gritar y sentir que la corriente del Espíritu Santo y que calor y que escalofrío y que ceriza, pura paja. Por los frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor. Así que hermano, actívate, actívate, actívate en el nombre de Cristo. Bueno, viene la etapa del desierto, el desierto de Sin. Vino el maná y las codornices. Cristo es el pan de vida, significa eso. Luego viene la roca golpeada en Éxodo 17, el 1 al 7. Aquella roca es Cristo, la roca de los siglos. Luego aparece Amalek, tipo de la carne, de maldición, que son malditos por Dios. Eso está en Éxodo 17, del 8 al 16. Y la victoria en la cumbre del collado en Deuteronomio 25, versos 17 y 18. Luego aparece Jetro, sacerdote de Madián. Este hombre era suegro de Moisés. La sabiduría del mundo en contraste con la revelación. Y luego aparece la ley ya en Éxodo capítulo 19 al capítulo 24. Llegada al monte Sinaí, acuerdo de aceptar la ley. Dije, nosotros haremos todo lo que Jehová nos mande. Aparecen los 10 mandamientos y orden del altar. Éxodo capítulo 20. Luego aparece la legislación social de la manera en que el pueblo de Dios debe vivir. Nosotros tenemos también nuestra legislación social, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y debemos vivir a la manera de Cristo conforme a sus estatutos, mandamientos y normas que están en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Luego aparece ya la construcción del tabernáculo, pero Dios hizo el plan. Es un modelo, el tabernáculo es un modelo y un cuadro de Cristo. Eso está en Éxodo de los capítulos 25 al capítulo 40. Este plano del tabernáculo es modelo de las vestiduras para el sumo sacerdote, 25 al 30, capítulo 25 al 30 de Éxodo. Los artífices del tabernáculo, el día del tabernáculo y el día de reposo es señal a Israel. Acuérdense que yo hice un programa titulado, y búsquelo allá en YouTube, que dice, ¿por qué los cristianos no guardan el día sábado? Y aquí resumido se lo digo. Porque los cristianos, después de que Cristo resucitó, empezaron a reunirse el primer día de la semana, que fue el día que Cristo resucitó, y le dio sentido a todo lo que él hizo y a todo lo que él habló. Sin resurrección no hay cristianismo. Entonces, la ley no está anulada. Tenemos que cumplir los preceptos morales y éticos del Antiguo Testamento. Pero volviendo al tema, de los capítulos 25 al 40 también aparece el becerro de oro. Violaron la ley. Recuerde que Moisés estaba allá en la gloria de Dios recibiendo en las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, y abajo el pueblo se había corrompido y prostituido y estaban en un zafarrancho, en una orgía de sexo, licor y danza terrible. Y entonces la ley fue violada y vienen las segundas tablas de los 10 mandamientos en Éxodo 32 al capítulo 35. Luego empezó la construcción del tabernáculo del capítulo 36 al capítulo 39. Y el tabernáculo es erigido y estaba lleno de la gloria del Señor en el capítulo 40. Entonces, Éxodo principia en tenebrosidad y termina con la gloria de Dios en el tabernáculo. Así que mi amigo, usted tiene que entender que el Señor le ama y quiere bendecirlo, pero usted debe entender que este libro de Éxodo es un camino de una transición. Cuando Dios lo saca a usted del mundo, le enseña sus leyes, le enseña a respetar, a obedecer, y usted tiene que comprometerse voluntariamente, porque Dios no obliga a nadie a que lo siga, a que lo sirva, a que lo ame. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Así que hay que echar para adelante. Estamos en tiempos difíciles,
Vienen tiempos tremendos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Asustarnos? No. Jesús dijo, por nada estáis afanados. No temáis, manada pequeña. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa lo que venga al mundo, no importa lo que el diablo haga, no importa cómo se ponga el entorno sociopolítico y económico alrededor de nosotros y nos afecte. No importa si el Señor se demora en venir o viene cuando sea. Nadie sabe el día ni la hora. Así que no pelee que si viene antes de la tribulación, en la mitad de la tribulación o después de la gran tribulación. Eso es secundario. Usted preocúpese por vivir en santidad y obediencia, sirviendo a Dios lleno del Espíritu Santo y en santidad. En cualquier momento nos morimos o en cualquier momento viene Cristo, pero hay que estar listo. Así que no pelee por eso. Ahí le dejo la inquietud y vamos a orar para terminar el programa. Dios de los cielos y la tierra, bendigo a la teleaudiencia y a todas las personas que van a ver este programa. Los bendigo en el nombre de Cristo y revélales tu palabra y que ellos aprendan a amar y a estudiar tu palabra. ¿Para qué? Para que tengamos visión, para que tu palabra nos dé poder, para que tu palabra nos dé entendimiento, para que tu palabra nos dé unción, para que tu palabra nos dé discernimiento, para que tu palabra nos dé madurez, para que tu palabra nos dé una estructura inamovible en Cristo, una fe, que nuestra fe se decante, crezca, se fortalezca y que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo, porque separados de ti, nada podemos hacer. Encomiendo en tus manos a todos los televidentes que han visto, a los que no tienen a Cristo, redargúyelos de justicia, de juicio y de pecado. Y a los que ya te conocen, darles hambre de palabra, de oración, de obediencia, santidad, que den fruto de olor fragante para la gloria de Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos en otro programa. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones. Suscríbase al canal y apóyeme suscribiéndose y poniendo los mensajes en las redes sociales si Dios lo guía a hacerlo. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga y que la gracia de Dios sea con usted. Bendiciones para todos.